¿Aún despierta?, preguntó él, sin mirarla. Su voz era seca, como el papel de un contrato firmado. Ella no respondió. Solo apretó con más fuerza el borde de la sábana. Un suspiro. Uno tan leve que casi no existía. Pero él lo escuchó. Siempre lo escuchaba. «Sabes que esto no es justo», dijo ella, finalmente, con una voz que parecía salir de otro cuerpo, de otra vida. «¿Qué no es justo?», preguntó él, girándose por fin. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora solo buscaban una respuesta que le permitiera dormir en paz. «Que me pidas que sea perfecta. Que me pidas que tenga hijos. Como si eso fuera lo único que me define». Lucas se acercó. Tomó un vaso de agua en la mesita. Lo bebió de un trago. Luego, sin mirarla, dijo: «Sofía, soy un hombre que construye imperios. No tengo tiempo para emociones impredecibles. Para pérdidas. Para incertidumbres. Tú sabes que mi padre murió sin heredero. Que su nombre se desvaneció. Que su legado se perdió. Yo no voy a permitir que eso me pase». Ella levantó la cabeza. Sus ojos, antes brillantes como el amanecer, ahora eran dos pozos sin fondo. «¿Y yo? ¿Qué soy para ti, Lucas? ¿Una incubadora? ¿Un instrumento para tu nombre?». Él se detuvo. Por un segundo, el mundo se detuvo. El viento movió la cortina. Una gota de lluvia golpeó el cristal como un latido. «No», susurró él. «No eres eso. Eres mi esposa. Mi compañera. Mi todo». Pero no lo dijo con el corazón. Lo dijo con la mente. Con la lógica. Con el miedo. Sofía se levantó. Caminó hasta el espejo del vestidor. Se miró. No se arregló el maquillaje. No se enderezó el vestido. Solo se vio. Como si por primera vez, realmente se viera. «Entonces, ¿por qué te sientes más seguro con un hijo que nunca nació, que conmigo, que te amé cada día, incluso cuando no lo supiste ver?». Él no respondió. Solo se quedó allí, parado, como un hombre que ha construido un palacio, y olvidó que el amor no se mide en metros cuadrados. «¿Sabes qué me duele más?», dijo ella, sin volverse. «Que tú creas que si no tengo hijos, no soy suficiente. Pero yo no te pedí que me amaras por lo que puedo dar. Te pedí que me amaras por lo que soy. Y tú nunca lo hiciste». Lucas dio un paso hacia ella. Quiso tocarla. Quiso abrazarla. Pero sus manos se quedaron inmóviles, como si temieran que, si las extendía, el mundo se derrumbara. «Sofía», dijo, con la voz rota. «No es eso. No es eso». Ella se volvió. Y por primera vez en 10 años, lo miró como si no lo conociera. «Entonces, ¿qué es? ¿Qué soy para ti, Lucas? Dilo. Dilo ahora. Para que lo sepa. Para que yo también pueda dejar de soñar». El silencio se alargó. La lluvia se intensificó. Y en ese instante, el hombre más poderoso de Chile, se derrumbó. No en palabras. No en gritos. En un silencio tan profundo que el corazón de ella sintió el eco. «No sé», susurró él. «No sé quién eres para mí, porque nunca me atreví a descubrirlo». Ella no lloró. No gritó. Solo tomó su bolso. Y se fue. Cuando la puerta se cerró, Lucas se desplomó en el suelo. Apoyó la frente contra el frío mármol. Y por primera vez en su vida, se sintió solo. No porque no tuviera dinero. No porque no tuviera poder. Sino porque había perdido a la única persona que lo amaba, sin pedirle nada a cambio. En la calle, Sofía caminaba bajo la lluvia. Sin paraguas. Sin destino. Solo con el corazón destrozado en el pecho. Y en su bolsillo, el resultado de un examen. Una línea tenue. Una promesa. Un sueño. Un niño. Pero no lo miró.
porque ya sabía. Algunos amores no nacen de la esperanza. Nacen del olvido. Y algunos hombres solo aprenden a amar cuando ya es demasiado tarde. La ciudad siguió girando. Y ella siguió caminando. Consultorio, con una carpeta en la mano y los ojos llenos de compasión. Sofía, dijo él, su voz suave como un abrazo. El resultado de la última ecografía no es lo que esperábamos. Ella no se sentó. Se quedó de pie, con las manos entrelazadas, los nudillos blancos. No preguntó. No necesitaba. Ya lo sabía. ¿Cuántos? Preguntó, sin mirarlo. Él bajó la vista. Una pausa. Demasiado larga. 3. El mundo se detuvo. No hubo grito. No hubo caída. Solo el sonido de su propio corazón, latiendo como un tambor en una iglesia vacía. 3. Repitió ella, casi como si pronunciara una palabra que no existía en su idioma. Embarazo múltiple raro, pero posible. Y, él tragó saliva. Estás en el límite de tu resistencia. Tu cuerpo ha sufrido mucho. 3 bebés pueden no sobrevivir. ¿O tú? Ella cerró los ojos. Y por primera vez, desde que Lucas la dejó, permitió que una lágrima cayera. No por miedo. No por dolor. Por reconocimiento. Entonces, dijo, con una voz que no sonaba suya, no es un milagro. Es una sentencia. El médico se acercó. Puso la mano sobre la suya. No es una sentencia, Sofía. Es una elección. Ella lo miró. Por primera vez, sus ojos no estaban vacíos. Estaban llenos de fuego. ¿Qué elección? Puedes decidir reducir. 2. 1. Tal vez así, los mantengas vivos. Y tú también. Ella retrocedió un paso. Como si él la hubiera golpeado. ¿Reducir? Como si fueran flores que se cortan para que otras crezcan. No es eso. Es salvar lo que aún puede salvarse. ¿Y si yo digo que quiero salvarlos, todos? Él suspiró. Sabía la respuesta antes de que ella la dijera. Entonces, probablemente no sobreviva ninguno. Sofía se volvió hacia la ventana. La ciudad seguía viviendo. Coches pasaban. Gente reía en cafés. Nadie sabía que en ese cuarto, una mujer estaba decidiendo si moriría por amor. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 semanas. Máximo. Después. Será demasiado tarde. Ella se deslizó hasta el suelo. No lloró. No gritó. Solo apoyó la frente contra el cristal frío, y susurró, entonces, voy a tenerlos. El médico no dijo nada. Solo dejó la carpeta sobre la mesa. Y salió. Cuando la puerta se cerró, Sofía se levantó. Abrió su bolso. Sacó el papel del examen. Lo miró. Luego lo dobló, muy despacio, y lo guardó en el interior de su pecho, contra el corazón. Esa noche, en su pequeño apartamento, escribió una carta. No la envió. Solo la leyó en voz baja, como una oración. Lucas, si algún día lees esto, no te culpes. Yo no te perdí por no tener hijos. Te perdí porque nunca supiste que yo ya era la madre que necesitabas. Y ahora, voy a hacerlo. Por ellos. Por mí. Por el amor que tú no supiste ver. No los llevaré a tu mundo. Los llevaré al mío. Donde el valor no se mide en herederos, sino en corazones que no se rinden. Ella no sabía que, en ese mismo instante, Lucas estaba en su mansión, mirando una foto de ella en su escritorio. La había encontrado en un cajón olvidado. Ella sonreía. No era una sonrisa de foto. Era una sonrisa de vida. De verdad. De cuando todavía creía en él. Él la sostuvo entre las manos. Como si fuera un relicario. ¿Qué hiciste, Sofía? Murmuró, con la voz rota. ¿Qué has decidido,
que no me permites ver. Fuera, el viento se levantó. Y en el cielo, una estrella cayó. Él no lo vio. Pero ella sí. Porque esa noche, en su cama, con los ojos abiertos y el silencio como única compañía, Sofía sintió algo. 3 pequeños latidos. Tan débiles, que casi no existían. Pero estaban allí. Y cada uno, como un susurro, le decía, no estás sola. Y ella, por primera vez desde que él se fue, respondió, no lo estoy. Pero no supo, que uno de esos latidos, ya estaba buscando su nombre. Y que, en algún lugar, un hombre que creía que el amor se medía en herederos, estaba a punto de descubrir que el verdadero legado no nace del vientre. No fue un grito. No fue una voz. Fue una presencia. Como el eco de una canción que nunca cantó, pero que su alma recordaba. En la calle, el viento soplaba con fuerza. Sofía caminaba sin rumbo, con el abrigo demasiado delgado para el frío de la noche, pero no sentía el frío. Sentía algo más profundo. Una quietud. Una paz extraña. Como si, por primera vez desde que Lucas la dejó, estuviera donde debía estar. Llegó al parque. El mismo donde solían pasear, hace años. Antes de los abortos. Antes de las miradas de lástima. Antes de las palabras que él no dijo, pero que ella escuchaba en cada silencio. Se sentó en el banco de hierro. El mismo donde él le dijo, con la mirada fija en el horizonte, algún día, Sofía, tendremos hijos. Y serán perfectos. Como tú. Ella nunca le creyó. Pero ahora sabía que él nunca los quiso. Solo quería un legado. Una sombra se acercó. Una mujer mayor, con un pañuelo en la cabeza y una bolsa de tela en la mano. Se sentó a su lado, sin hablar. Solo miró el cielo. Luego, con voz suave como la brisa, ¿tienes hijos? Sofía no respondió de inmediato. Solo levantó la mano. La posó sobre su vientre. Como si pudiera tocarlos allí. Como si pudiera asegurarse de que aún estaban. Pronto, dijo, con una voz que parecía salir de otro cuerpo. Pronto tendré 3. La mujer asintió. No sorprendida. No juzgando. Solo, comprendiendo. Mi hijo murió a los 3 meses. Fue prematuro. Nadie me creyó cuando dije que lo sentía, como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Pero no fue así. Fue como si él se quedara dentro de mí. En el silencio. En los latidos que ya no oía. Y un día, dejé de llorar. Y empecé a escuchar. Sofía se volvió lentamente. Sus ojos, húmedos pero firmes, encontraron los de la anciana. ¿Qué escuchaste? Que el amor no necesita nacer para existir. Que los hijos no se miden por el tiempo que viven, sino por el tiempo que quedan en el corazón de quien los ama. Sofía cerró los ojos. Una lágrima cayó. Lenta. Pesada. Como una promesa. Yo no los voy a perder, dijo, con una voz que ya no temblaba. No importa lo que pase. No importa si me mueren, o si me muero yo. No los dejaré solos. La mujer tomó su mano. La apretó. Con fuerza. Con calma. Entonces, ya los tienes. Y se fue. Sofía se quedó sola. Pero ya no se sentía sola. Esa noche, en su apartamento, encendió una vela. La colocó sobre la mesa, junto a un cuaderno. Abrió la primera página. Y escribió, con letra temblorosa pero decidida, para mis hijos. No sé si los veré nacer. No sé si los sostendré. Pero sé que los amaré. Y si el mundo no los quiere, yo los llevaré conmigo. Porque no son un error. No son una carga. Son mi respuesta. A todo lo que nunca me dijeron. Escribió hasta el amanecer. Cada palabra era un latido. Cada frase, un abrazo. Escribió sus nombres. No los que su padre le daría. Los que ella les daría. Lucas.
Sofía. Mateo. No por él. Por ellos. Porque el primero merecía su nombre, y el segundo, su alma. Y el tercero era el que nunca debió nacer. Pero que, por algún milagro del corazón, había decidido hacerlo. Al día siguiente, fue al hospital. No para rendirse. Para luchar. El médico la miró con temor. ¿Estás segura? Sí. Puedes morir. Entonces moriré, con ellos dentro de mí. Y si sobreviven, ¿qué harás? ¿Qué les darás? Nada. Nada. Nada de dinero. Nada de apellido. Nada de herencia. ¿Entonces qué? Todo lo que Él no me dio. ¿Qué es? Amor. Sin condiciones. Sin esperar nada a cambio. Eso. El médico bajó la cabeza. Entonces, no te ayudaré como médico. ¿Qué harás? Te ayudaré como hombre. ¿Por qué? Porque hoy, Sofía, que hoy, por primera vez en mucho tiempo, que he visto a una mujer que no pide perdón. No lo necesito. No. Pero sí, que la vean. ¿Quién? El mundo. ¿Y si no lo hace? Entonces, yo lo haré. Esa noche, mientras Sofía dormía, el médico llamó a un periodista. No para vender la historia. Para contarla. Con el título más simple que existía, la mujer que eligió morir por 3 bebés que nadie quería. Y en otro extremo de la ciudad, en su mansión, Lucas miraba la pantalla de su computadora. Un artículo aparecía en la portada de un diario local. Una foto. Una mujer. Con el cabello corto. Con los ojos cansados. Con el vientre redondo. Y bajo la imagen, las palabras, Sofía Méndez, ex esposa del magnate, embarazada de trillizos. Decide continuar el embarazo pese a riesgo mortal. Él se quedó inmóvil. El viento movió la cortina. La foto se desdibujó. Porque él no la reconocía. No por el rostro. Porque ella ya no era la misma. Era más fuerte. Más hermosa. Más completa. Y él no era nada. Apagó la luz. Y por primera vez en un año, lloró. No por el pasado. No por el error. Sino por el presente. Porque sabía que ya no podía alcanzarla. Porque ella no lo necesitaba. Y él ya no sabía cómo pedirle que lo hiciera. La noche se extendió. Y en el hospital, una enfermera entró a su cuarto. Con una ecografía en la mano. Sofía, -10 centavos. Los latidos, ¿qué pasa? Son más fuertes. ¿Qué significa? Significa que están luchando. ¿Y tú? ¿Ellos? ¿Estás luchando? Sí. Entonces, no estás sola. Y en ese instante, en la oscuridad, Sofía sintió algo. 3 pequeños golpes. Como puños. Como llamadas. Como palabras. Mamá, estamos aquí. Y ella, con los ojos cerrados, susurró, y yo, nunca me iré. Pero no sabía, que alguien, en otro mundo, acababa de ver su nombre. Y que, en ese nombre, había una vida entera, que él nunca supo amar. El artículo seguía allí. Sofía Méndez, ex esposa del magnate, embarazada de trillizos. Decide continuar el embarazo pese a riesgo mortal. Y debajo, una frase que lo partió en 2, no pide dinero. No busca reconocimiento. Solo quiere que sus hijos vivan, aunque ella muera. Él no podía respirar. Se levantó. Caminó hasta la ventana. Miró hacia abajo. La ciudad era un río de luces. Cada farola, un corazón que latía. Pero él no tenía latidos. Solo el eco de una voz que nunca supo escuchar. ¿Cómo pudiste? Murmuró, sin dirigirse a nadie. ¿Cómo pudiste amar así,
¿Y yo no saberlo? No había respuesta. Solo el viento. Entonces, como si el universo hubiera estado esperando ese momento, sonó su teléfono. No era una llamada. Era un mensaje. De una cuenta anónima. Sin nombre. Sin foto. Solo un archivo adjunto. Lo abrió. Era un video. No era de calidad. Era grabado con un celular. En una habitación pequeña. Con una luz tenue. Y allí estaba ella. Sofía. Sentada en una silla de madera. Con el cabello corto, sin maquillaje, con un vestido viejo. Pero los ojos, esos ojos, eran más profundos que nunca. Como si hubieran visto la muerte cara a cara, y la hubieran abrazado. Detrás de ella, una enfermera sostenía una ecografía en la pared. 3 pequeños corazones palpitaban. Lento. Fuerte. Inquebrantable. Y entonces, ella habló. Su voz no era firme. No era dramática. Era limpia. Como un río después de la tormenta. Hola, Lucas. Él se derrumbó en el suelo. Como un niño que acaba de perder su mundo. No sé si me escuchas. Pero si estás viendo esto, significa que no me has olvidado. Y si no me has olvidado, entonces, todavía hay algo entre nosotros. Algo que nunca se rompió. Solo se escondió. Una pausa. Larga. Dolorosa. No te escribo para pedirte perdón. Ni para pedirte ayuda. Ni para que vuelvas. Te escribo, porque necesito que sepas. Que no fui yo quien te dejó. Fue tú quien me dejó, cuando dejaste de verme. Lucas apretó el teléfono contra su pecho. Como si fuera un amuleto. Como si fuera su último aliento. Yo te vi. Cada día. Cada vez que entrabas a la cocina con el café frío. Cada vez que te escondías para llorar después de una ecografía. Cada vez que decías, estoy bien, y tus manos temblaban. Una lágrima cayó sobre la pantalla. Y ella la vio. No por el video. Porque lo sentía. Tú creías que no lo sabía. Pero yo lo sabía. Y te amé, aún así. Una nueva pausa. Más larga. Como si estuviera recogiendo fuerzas. Estoy embarazada de 3. Y no sé si los veré nacer. No sé si sobreviviré. Pero si mueren, yo los llevaré conmigo. Y si yo muero, ellos seguirán viviendo. En el silencio. En el aire. En cada gota de lluvia que caiga. En cada beso que nunca les diste. Lucas se cubrió la cara con las manos. Y lloró. No como un hombre. Como un niño que acaba de entender que el amor no se mide en fortunas, sino en silencios que se mantienen vivos. No te pido que me perdones. No te pido que vengas. Solo te pido que no olvides que yo existí. Que yo te amé. Que yo te di todo, y tú solo miraste hacia otro lado. Una última pausa. Y entonces, con una sonrisa que lo partió en dos, ella dijo, si algún día, uno de ellos te mira, y te dice, papá, no lo rechaces. No lo alejes. No lo niegues. ¿Por qué eso sería como volver a dejarme? El video se terminó. La pantalla se apagó. Lucas se quedó en el suelo. Con el teléfono aún apretado contra su pecho. Como si fuera su último latido. Y entonces, el teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Esta vez, solo una frase. No los busques. No los encuentres. No los toques. No los names. Porque si lo haces, yo no estaré allí para decirte que los amé. Y ellos necesitan saber que su mamá les dio la vida, sin pedir nada a cambio. Él se quedó inmóvil. Horas pasaron. La luna se movió. La ciudad cambió. Y él no se movió. Hasta que, al amanecer, tomó su abrigo.
Salió. Subió al auto. Y condujo. Sin destino. Solo, hacia allá. Donde ella estaba. Donde sus hijos latían. Donde el amor que él nunca supo ver, estaba a punto de morir. Y él no sabía si llegaría a tiempo. Pero, ya no tenía otra opción. Porque por primera vez en su vida, no quería ser un magnate. Quería ser un padre. Aunque fuera demasiado tarde. Aunque ella ya no lo quisiera. Aunque el mundo lo juzgara. Él tenía que verlos. Tener que verla. Porque si no lo hacía, no solo perdería a sus hijos. Perdería la única mujer que lo amó sin pedirle un nombre. Sin pedirle un título. Sin pedirle un heredero. Solo, sin pedirle nada. Y ahora, él quería darle todo. Pero no sabía si ya era tarde. El auto avanzaba. La carretera se alargaba. Y en el cielo, una estrella cayó. Él no la vio. Pero ella la sintió. Porque en ese mismo instante, en la habitación del hospital, donde la luz era tenue y el silencio era sagrado, Sofía sintió un cambio. Un latido, se detuvo. Solo uno. Y el otro, se volvió más fuerte. Como si supiera. Como si supiera que alguien estaba llegando. Y que, por primera vez, el mundo iba a verlos. No como un error. No como un milagro. Sino, como un amor que nunca debió haberse perdido. Y ella, con la mano sobre su vientre, susurró, están aquí, pequeños. Y él está llegando. Pero no sabía. Pero él sabía. Sabía que allí estaba ella. Sabía que allí estaban ellos. Y que, si entraba, nada volvería a ser igual. La puerta se abrió con un chirrido. Una enfermera pasó, con una bandeja en la mano, sin mirarlo. Él caminó. Sin rumbo. Sin voz. Solo con el corazón latiendo como un tambor en una iglesia vacía. En el pasillo, una mujer lo detuvo. ¿Busca a alguien? Él no respondió. Solo asintió. ¿Sofía? Él tragó saliva. Sí. La enfermera lo miró con curiosidad. Con pena. Con un conocimiento silencioso. No puede verla. ¿Por qué? Está en observación. ¿Es malo? La mujer bajó la voz. No es solo eso. ¿Qué más? Sus latidos están desiguales. Uno se detuvo. Lucas sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. ¿Uno? ¿Cuántos eran? 3. ¿Uno se detuvo? Sí. ¿Y los otros? Están luchando. ¿Y ella? Ella no quiere rendirse. ¿Puedo verla? La enfermera lo miró. ¿Quién es usted? Él no respondió. Solo sacó el teléfono. Y abrió la foto que había guardado en su cartera. La única foto que tenía de ella. La de antes. La de cuando aún creía en él. La de cuando aún lo amaba. La enfermera lo miró. Y luego, lentamente, sacó una llave. Sígame. Subieron por una escalera estrecha. Sin ascensor. Sin luces brillantes. Solo el eco de sus pasos. Y el silencio. Un silencio tan profundo que parecía respirar. Llegaron a una puerta. La enfermera la abrió. No hable mucho. ¿Por qué? Porque ella no quiere que sepa que usted está aquí. Lucas la miró. ¿Cómo sabe que soy yo? La enfermera sonrió, con una tristeza que lo partió. Porque ayer, cuando la enfermera le mostró la foto de usted en el periódico, ella lloró. Y dijo, no lo llames. No lo traigas. No quiero que se arrepienta. Quiero que se acuerde de mí, como yo era. La puerta se abrió. Lucas entró. La habitación era pequeña. Una cama. Una ventana. Una silla.
Y ella, acostada, con los ojos cerrados, con un tubo en la nariz, con el vientre redondo, con los brazos extendidos como si estuviera abrazando el aire, como si estuviera abrazando a los que aún no nacían. Él no se movió, no respiró, solo se quedó allí, como si temiera que, si hacía el más mínimo ruido, ella se desvanecería. Y entonces, una voz, débil, casi inaudible: ¿estás aquí? Él se derrumbó, cayó de rodillas. No por vergüenza, no por miedo, porque ella lo había sentido, sin verlo, sin oírlo, solo porque lo amaba. Sofía, susurró él, con la voz rota. Soy yo. Ella abrió los ojos. Despacio. Como si el mundo fuera demasiado pesado para ella. Y lo miró. No con ira. No con rencor. Con una tristeza tan profunda, que él supo, en ese instante, que nunca la había amado. Nunca la había visto. Nunca la había escuchado. Vine a pedirte perdón, dijo él, con las lágrimas cayendo sin control, o a pedirte que me perdones. Ella no respondió de inmediato. Solo levantó la mano. Despacio. Con un esfuerzo que lo partió. Y lo tocó. En la mejilla. Como si fuera la primera vez. Como si fuera la última. No te perdono, dijo ella, con una voz que parecía salir de otro mundo, porque no necesito tu perdón. Necesito que sepas, que te amé. Y que te amo. Aún ahora. Aún con todo lo que hiciste. Aún con todo lo que no hiciste. Aún con los hijos que no nacieron. Y los que sí, que están luchando por vivir, porque yo no los dejé morir. Él se desplomó sobre la cama. Apoyó la frente en su abdomen. Y lloró. No como un hombre. Como un alma que acaba de descubrir que el amor no se mide en herederos, sino en silencios que se mantienen vivos. No quiero que me perdones, dijo él, entre sollozos. Quiero que me permitas ser su padre. No por el apellido. No por el dinero. Sino porque yo no sé quién soy sin ti. Y no quiero ser nadie, sin ellos. Ella cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla. Y luego, muy despacio, dijo, no los toques. No los nombres. No los abraces. No los mires como si fueran una redención. Porque ellos no son tu culpa. No son tu perdón. No son tu legado. Hijo, mi amor. Mi elección. Mi vida. Y si tú los quieres, tienes que quererme, como yo era. No como tú querías que fuera. Sino como yo fui. Él levantó la cabeza. La miró. Con los ojos llenos de fuego y de cenizas. ¿Y si yo no puedo volver a ser el hombre que te dejé? Si no puedo ser él, ¿qué me convertí? Si solo puedo ser el que te amaba, y no lo supo. Ella sonrió. Una sonrisa débil, pero auténtica. Como la primera vez que lo vio. Como la última vez que lo amó. Entonces, sé ese hombre. Aquí. Ahora. Con ellos. Conmigo. No por mí. No por ellos. Sino, por ti. Y en ese instante, en el silencio de la habitación, en el latido lento de dos corazones que aún luchaban, algo sucedió. Una pequeña mano, tan pequeña como un pétalo, se movió dentro de ella. Y luego, otra. Y luego, una tercera. Ella lo miró. Y susurró, ellos, están respondiendo. Lucas extendió la mano. Temiendo. Con el alma en la punta de los dedos. Y la posó sobre su vientre. Como si fuera un altar. Como si fuera un milagro. Y entonces, una pequeña presión. Afable. Como un beso. Como una palabra. Como un sí.
Él se deshizo. Lloró como un hombre que acaba de encontrar el sentido de toda su vida, y que ya no tiene tiempo para perderla. Sofía, susurró. No los voy a perder. No te voy a perder. No importa lo que pase. No importa lo que digan. No importa lo que cueste. Ellos, voy a estar aquí. Hasta el final. Por ellos. Por ti. Por nosotros. Ella cerró los ojos. Y en el silencio, dijo, entonces, ya no estás solo. Fuera, el viento se levantó. Y por primera vez en mucho tiempo, el sol salió. Pero nadie lo vio. Porque en esa habitación, el único milagro no era el latido de los bebés. Ni la llegada del padre. Sino el hecho de que, por fin, alguien había aprendido a amar, sin condiciones. Y aún, ella no sabía que uno de esos latidos estaba muriendo. Y que el otro, estaba llamando. No por nombre. No por sangre. Sino por amor. Y él lo escuchó. Entonces, de pronto, ¿lo sientes? La voz de ella fue un susurro, apenas un hilo de aire. ¿Qué? Respondió él, sin moverse. El latido. El que se detuvo. Él bajó la cabeza. La presión en su mano había cambiado. Antes, había sentido 3 pequeños impulsos, como pétalos cayendo sobre la piel. Ahora, solo 2. Uno había cesado. Como un corazón que se apagó en medio de una canción. Lucas tragó saliva. No lloró. No gritó. Solo apretó la mano con más fuerza. Como si pudiera devolverle el pulso con su propia vida. Sofía, dijo, con la voz rota por el peso de lo que no podía decir, ¿es uno de ellos? Ella no respondió de inmediato. Cerró los ojos. Y por un instante, pareció irse. Lejos. Más allá del dolor. Más allá del miedo. Cuando volvió, su voz era como el eco de una oración. Sí. Es Lucas. Él se quedó inmóvil. ¿Lucas? El primero. El que lleva tu nombre. El que te esperaba. Lucas sintió que el suelo se desgarraba bajo sus rodillas. No por el nombre. No por la sangre. Sino por el hecho de que ella lo había llamado así. No por él. No por el padre que era. Sino por el padre que podría haber sido. El padre que ella aún creía que existía, dentro de él. ¿Cómo lo sabes? Preguntó él, con la voz quebrada. ¿Cómo sabes que es él? Ella sonrió. Una sonrisa tan triste, que lo partió en 2. Porque, cuando lo sentí por primera vez, fue como si el mundo se detuviera. Como si alguien me dijera, aquí estoy. No por tu nombre. No por tu fortuna. Sino porque te amé, y decidí nacer contigo. Un descanso. Larga. Como si estuviera recogiendo cada respiración como si fuera la última. Tú no lo sabes, pero yo sí. Cuando te vi por primera vez, en ese jardín, con el abrigo viejo y los zapatos rotos, yo supe. No por tu dinero. No por tu poder. Porque, tus ojos tenían una luz. Una luz que nadie más tenía. Una luz que, yo creía que era para mí. Él cerró los ojos. Y por primera vez en años, se sintió pequeño. Yo la apagué, dijo, con voz de niño. Yo la apagué, porque creí que el amor se medía en herederos. En nombres. En linajes. En hijos que nacieran sanos. Que fueran perfectos. Que no me recordaran que yo también era imperfecto. Sofía levantó la mano. Despacio. Con un esfuerzo que lo hizo llorar. Y lo tocó en la mejilla. Como si fuera un niño que había perdido su camino. Pero tú no eres lo que hiciste. Eres lo que decides ser ahora. Él no respondió. Solo se inclinó. Y apoyó su frente en su vientre. Donde aún latían 2 corazones. Y donde uno
Había dejado de latir. ¿Qué hago?, susurró. ¿Qué hago si él ya se fue? Ella respiró hondo. Y entonces, dijo algo que lo dejó sin aliento. Nada. No hagas nada. Solo, escucha. Él levantó la cabeza. La miró. Con los ojos llenos de lágrimas. ¿Escuchar qué? Escucha, el silencio. Él no entendió. Pero lo hizo. Cerró los ojos. Y escuchó. El ruido del ventilador. El tic-tac del reloj. El suspiro lejano de alguien en el pasillo. Y luego, algo más. Un latido. Profundo. Como un eco que venía de muy lejos. Y luego, otro. Y luego, otro. 3. 3 latidos. Él abrió los ojos de golpe. ¿Qué es esto? Sofía lo miró. Con una paz que no tenía explicación. No es uno que volvió. No es un milagro. No es un error médico. Entonces, ¿qué es? Es ellos. Los otros dos. Están diciendo: no nos dejes solos. Lucas no entendió. Hasta que sintió algo. Una presión. Afable. Como una mano que lo empujaba desde dentro. Están llamando. Sí, dijo ella, con una sonrisa que lo deshizo. Están diciendo: papá, no te vayas. Nosotros también te amamos. Él no lloró. No gritó. No pidió perdón. Solo se quedó allí. Con la frente sobre su vientre. Y con las manos temblando. Porque por primera vez en su vida, no estaba buscando un heredero. No estaba buscando un legado. No estaba buscando un nombre que continuara. Estaba escuchando. Escuchando a 3 corazones que lo llamaban. A uno que ya se había ido. Y a dos que aún lo necesitaban. Y entonces, una enfermera entró, con la cara pálida. Sofía, tenemos que hacer algo. El pulso del segundo bebé está bajando. Rápidamente. Lucas se levantó de un salto. ¿Qué significa eso? Que, si no lo intervenimos ahora, va a dejar de latir. Hazlo. Gritó él. Haz lo que sea. No lo dejes ir. No lo dejes ir como a Lucas. La enfermera lo miró. Con compasión. Con miedo. No podemos hacer nada sin su consentimiento. Ella está en riesgo. Si hacemos una cesárea ahora, ella puede morir. Él se quedó helado. ¿Qué dices? Si no operamos, los 2 bebés pueden morir. Si operamos, ella puede morir. El silencio fue tan fuerte, que él sintió el corazón de Sofía latir, como si fuera el suyo. Ella lo miró. Con los ojos brillantes. Con una calma que lo desgarraba. Lucas, ¿qué quieres? Él no respondió. No pudo. Porque no sabía. No sabía si quería salvar a los bebés, o salvarla. Y entonces, ella levantó la mano. Y tomó la suya. Escucha, uno de ellos ya se fue. Pero los otros 2, ellos no quieren irse. Y yo no quiero irme. Pero si te mueres, entonces, que me muera, sabiendo que ellos vivieron. Que tú estuviste aquí. Que tú los amaste. Que tú, por fin, los escuchaste. Él cayó de rodillas. Y lloró. No por miedo. No por culpa. Sino por amor. No, susurró. No te voy a perder. No te voy a perder, como a ellos. Ella sonrió. Una sonrisa de despedida. De entrega. De paz. Entonces, dile a los médicos, que hagan lo que tengan que hacer. Por ellos. Y luego, con una voz tan suave, que él juró que era el viento, pero, no me olvides. Ni a ellos. Ni a mí.
Él no pudo hablar. Solo asintió. Y besó su vientre, donde aún latían 2 corazones. Y entonces, la puerta se abrió. Y entró el equipo médico. Con las máquinas. Con los bisturís. Con el tiempo contado. Y él se quedó atrás. Con la mano sobre su vientre. Con el corazón roto. Con las lágrimas secándose en su mejilla. Y en ese momento, uno de los latidos se volvió más fuerte. Como si dijera, no te vayas, papá. Nosotros todavía estamos aquí. Y él juró, con el alma entera, no me voy. Nunca más. Pero no sabía si sería suficiente. Porque en ese instante, la máquina comenzó a pitar. Incesante. Como un reloj de arena que se vacía. Y él. Era el silencio más pesado que Lucas había sentido en su vida. Sofía lo miró. No con miedo. No con desesperación. Con una calma que lo desgarraba. Como si ya hubiera cruzado el umbral. Como si su alma estuviera a medio camino, y su cuerpo, solo una sombra que aún se aferraba. Lucas, dijo ella, con una voz que parecía venir de otro plano, no te quedes aquí. Él no se movió. ¿Qué? No te quedes aquí, para verlo. ¿Cómo puedes decir eso? Porque, si me ves morir, no podrás amarlos. No podrás seguir. No podrás vivir. Él se acercó. Tocó su mejilla. Con los dedos temblorosos. No voy a dejarte. No voy a dejarlos. No voy a dejar a nosotros. Ella cerró los ojos. Una lágrima resbaló. No por dolor. Por amor. Entonces, escucha esto. Cuando me vayas a enterrar, no pongas mi nombre en la lápida. Pon el de ellos. Y debajo, escribe, aquí descansa la mujer que amó sin pedir nada, y dio todo lo que tenía, para que 2 corazones pudieran latir. Él no pudo respirar. No pudo hablar. Solo apretó su mano con fuerza, como si pudiera retenerla con su propia vida. No voy a permitir que te vayas. No voy a permitir que esto sea el final. La enfermera principal se acercó. Con una jeringa en la mano. Sofía, necesitamos anestesia total. No podemos esperar más. El segundo bebé tiene un ritmo cardíaco crítico. Si no operamos en los próximos 10 minutos, no habrá tiempo para salvarlo. Lucas se volvió hacia ella. Con los ojos llenos de fuego y de cenizas. ¿Y si no operan? Entonces, los 2 bebés morirán. Y ella puede sobrevivir. Pero, con daño cerebral irreversible. Con un cuerpo que nunca volverá a ser el mismo. Con una vida de soledad. De dolor. De memoria perdida. Él se quedó inmóvil. Como si el tiempo se hubiera congelado. Como si cada segundo fuera una vida entera. ¿Y si operamos, y ella muere? La enfermera bajó la mirada. Entonces, usted será el padre de 2 bebés prematuros. Que necesitarán cuidados intensivos. Que podrían no sobrevivir. Y que nunca conocerán a su madre. Lucas miró a Sofía. A su rostro. A sus ojos. A su sonrisa triste, pero firme. ¿Qué quieres? Preguntó él, con la voz rota por el peso de la decisión. ¿Qué quieres que haga? Ella levantó la mano. Despacio. Con un esfuerzo que lo hizo llorar. Y lo tocó en el pecho. Sobre el corazón. Haz lo que tu corazón te diga. No lo que tu miedo te pida. No lo que tu culpa te exija. Lo que tu amor te pida. Él cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, no pensó en el dinero. No pensó en el poder. No pensó en el legado. Pensó en ella. En la mujer que lo amó sin condiciones. En la mujer que lo dejó, porque él no supo verla. En la mujer que ahora, estaba dispuesta a morir, para que 2 vidas nuevas pudieran nacer.
Y entonces, sintió algo. Una presión. Afable. Como un susurro. Como un beso. Como una palabra. Papá, no nos dejes. Y otra. Mamá, no nos dejes. Él abrió los ojos. Y miró a los médicos. Operen. No hubo gritos. No hubo llantos. Solo un silencio que pesó como una losa. La enfermera asintió. Y se acercó a Sofía. Está bien. Vamos a hacerlo. Pero, necesito su permiso. En voz alta. Sofía miró a Lucas. Con los ojos llenos de luz. Hazlo, dijo. Hazlo por ellos. Y por mí. La enfermera tomó su mano. Sofía Méndez, ¿autoriza usted la cesárea de emergencia, aunque exista riesgo de muerte? Ella no dudó. Sí. Y. Entonces, el equipo se movió. Como un río que ya no puede detenerse. Lucas se alejó. No por miedo. No por debilidad. Porque ella lo había pedido. Y él ya no sabía qué hacer con su corazón. Se sentó en el pasillo. Con la cabeza entre las manos. Con el pecho quebrado. Con el alma desgarrada. Y entonces, una voz. Señor Méndez. Él levantó la cabeza. Era la enfermera que lo había dejado entrar antes. Con una foto en la mano. Esto se cayó de su bolsillo cuando entró. Él la tomó. Era la foto de Sofía. La de antes. La de cuando aún creía en él. Gracias, dijo él, con la voz rota. La enfermera se acercó. Y dijo algo que lo partió en dos. Él sabe, cuando la vi por primera vez, ella tenía un cuaderno. Cada día, escribía una carta. Para usted. Para los bebés. A su futuro. Él la miró. Con los ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde está? La enfermera sacó un pequeño cuaderno. De piel desgastada. Con una hoja suelta, doblada. Con una palabra escrita en la portada, para ti. Él la abrió. Y leyó. Lucas, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Y si estás aquí, significa que al menos, aprendiste a amar. No por mí. No por ellos. Por ti. Porque el amor no es un regalo que se da. Es un espejo que se mira. Y tú me miraste, y no me viste. Pero ahora sí. Y por eso, no te odio. Te agradezco. Porque me amaste, aunque no lo supieras. Y ahora, te pido una cosa. No los hagas crecer con el peso de mi muerte. Haz que crezcan con la luz de mi amor. Diles que su mamá no murió por no tener hijos. Murió porque amó demasiado. Y tú no eres un fracaso. Eres un hombre que aprendió demasiado tarde. Pero aprendió. Y eso es lo que cuenta. Con amor, Sofía. Lucas se deshizo. Cayó al suelo. Con el cuaderno contra el pecho. Y lloró. No por ella. No por ellos. Porque, por primera vez en su vida, se sintió amado. Aunque ella ya no estuviera. Y entonces, de la habitación, llegó un sonido. Un pitido. Largo. Incesante. Como un corazón que se detiene. Él se levantó de un salto. Corrió. No pensó. No dudó. Solo corrió. La puerta se abrió. Los médicos estaban allí. Con las máquinas paradas. Con las caras vacías. Y en la cama. Sofía estaba inmóvil. Con los ojos cerrados. Con una sonrisa en los labios. Está viva, dijo la jefa. Pero, el segundo bebé no sobrevivió. Lucas se derrumbó. Como un hombre que acaba de perder el mundo. ¿Y el otro? Susurró. ¿Y el otro?
Está aquí. Una enfermera se acercó. Con una almohadilla blanca. Y dentro, un pequeño ser. Con los ojos cerrados. Con la piel azulada. Con un tubo en la nariz. Con un corazón que apenas latía. Lucas se arrodilló. Tocó su mano. Tan pequeña. Tan frágil. Broncearse, tan suya. Se llama Mateo, dijo la enfermera. El nombre que ella escribió en el cuaderno. Para el segundo. Él lo levantó. Con las manos temblando. Lo acercó a su pecho. Y lo abrazó. Como si fuera el último aliento del mundo. Hola, Mateo, susurró. Soy tu papá. Y yo no te voy a dejar. Nunca más. Y entonces, el pequeño corazón dio un latido. Débil. Pero, ahí. Y luego, otro. Y luego, otro. Como si dijera, estoy aquí, papá. Y tú estás aquí conmigo. Lucas lloró. No por la pérdida. No por el miedo. Sino por el milagro. Porque uno se fue. Uno luchó. Y uno aún respiraba. Y él no lo soltaría. Jamás. Pero no sabía que el cuaderno tenía una última página. Y que en ella había una frase que nadie había leído. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Pero no te preocupes. No estoy lejos. Estoy en el latido de Mateo. En cada respiración. En cada sonrisa. En cada papá que él diga, sin saber quién soy. Ellos, soy su memoria. Y tú serás su vida. Y en ese instante, Mateo abrió los ojos. Y miró a Lucas. No con miedo. No con confusión. Con una paz que solo el amor puede dar. Y entonces, él sonrió. Por primera vez en su vida. Lucas entendió. El amor no se mide en hijos. Se mide en quien te conviertes cuando lo pierdes. Y él ya no era el mismo hombre. Era el padre que ella siempre supo que podría ser. Y por primera vez, él también lo sabía. Pero no sabía que el cuaderno tenía una última línea. Escrita con lágrimas. Te amo, Lucas. Siempre. Y ahora, ya no necesito decirlo. Porque, tú lo sientes. Y en ese momento, Mateo cerró los ojos. Y se durmió. En sus brazos. Y Lucas no se movió. Porque por primera vez en su vida, no estaba solo. Y ella no estaba lejos. Era el latido. Era el aliento. Era el silencio que lo llenaba. Y él no tenía miedo. Porque, ahora, él sabía. Que el amor no muere. Solo, cambia de forma. Y ella había elegido ser el latido de su hijo. Y él había elegido ser su padre. Y por eso, todo estaba bien. Lucas no se sentó. No se acercó con cautela. Se arrodilló. Y apoyó su frente en el borde de la cuna. Como si fuera un altar. Como si fuera su última oración. No lloró. No gritó. No pidió. Solo respiró. Profundo. Como si su aliento pudiera entrar en el cuerpo de su hijo y darle fuerza. La enfermera se acercó, con voz suave. Señor Méndez, él no ha respondido a ningún estímulo desde que lo trajimos. No llora. No abre los ojos. No se mueve. Pero, los signos vitales, son estables. Por ahora. Él no respondió. Solo extendió la mano. Y tocó la mejilla de Mateo. Tan fría. Tan suave. Broncearse, tan pequeño. ¿Qué hago? Susurró, sin mirarla. ¿Qué hago cuando no sé si él me conoce?
¿Cuándo no sé si él sabe que soy su padre? La enfermera se quedó en silencio. Luego, lentamente, sacó una pequeña caja de madera de su bolsillo. Esto encontramos en el bolso de Sofía. Cuando la trajeron, no lo abrimos. No queríamos invadir su intimidad. Pero, ella escribió una nota. Dados, si lo estás leyendo, es porque ya no estoy aquí. Entonces, haz esto por mí. Lucas la tomó. Con las manos temblando. La abrió. Dentro había una cinta de audio. Y una tarjeta pequeña. Con una sola frase escrita a mano, ponla. Hazlo cuando estés solo. Y cuando creas que no puedes más. Él la miró. Luego, con cuidado, puso la cinta en el reproductor portátil que la enfermera le ofreció. Y apretó el botón. Un silencio. Largo. Como si el tiempo se hubiera detenido. Y luego, una voz. Sofía. No la voz de la mujer que había sido. No la voz de la esposa que había perdido. La voz de la madre. La voz que había esperado, porque sabía que él necesitaría oírla. Lucas, si estás escuchando esto, significa que ya no estoy aquí. Y si estás aquí, significa que aprendiste a amar. Pero, no lo haces bien. Lo haces como si fuera un deber. Como si tuvieras que probar que eres bueno. Que eres digno. Que eres suficiente. Pero no es eso lo que él necesita. Él no necesita un padre perfecto. Necesita un padre que esté presente. Que lo mire. Que lo toque. Que le hable. Aunque no responda. Aunque no entienda. Aunque no sepa quién eres. Porque el amor no necesita palabras para existir. Solo necesita presencia. Así que, habla. Habla como si él te oyera. Habla como si yo estuviera aquí. Habla como si yo estuviera en él. Porque yo estoy. En cada respiración. En cada latido. En cada gota de lágrima que caiga sobre su piel. Yo estoy. Y si tú me amas, entonces, habla. Por mí. Por él. Por nosotros. La cinta se detuvo. El silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Era un silencio lleno. Lleno de ella. Lleno de amor. Lleno de preguntas que nunca habían sido respondidas, y que ahora, ya no necesitaban respuesta. Lucas tomó a Mateo. No con cuidado. No con miedo. Lo tomó. Como si fuera un trozo de su alma que había quedado atrás. Lo levantó. Y lo acercó a su pecho. Como si fuera un niño que había estado esperando, por toda la vida. Y entonces, él habló. No como un magnate. No como un hombre que tiene que demostrar algo. Como un padre. Como un hombre que había perdido todo, y había encontrado, en el silencio, la única cosa que realmente importaba. Hola, Mateo, dijo, con la voz rota, pero firme. Soy tu papá. No sé si me recuerdas. No sé si sabes quién soy. Pero, yo te recuerdo. Te recuerdo desde el primer latido que sentí en el vientre de tu mamá. Te recuerdo desde la noche en que ella me dijo, uno de ellos se llama Lucas. Y yo no entendí. No entendí que ella no estaba hablando de mí. Era tu hermano. Tu hermano que se fue. Y tú eras el que se quedó. Para mí. Para ella. Para el amor que nunca supimos decir. Un descanso. Larga. Como si el aire mismo estuviera escuchando. Yo te he mirado, pero no te he visto. He tocado tu mano, pero no te he sentido. He pensado en ti, como si fueras un milagro. Una redención. Un legado. Pero no eres eso. No eres un regalo. No eres un remedio. Eres mi hijo. Y yo no sé cómo ser padre.
No sé cómo darte un nombre que no sea el de mi orgullo. No sé cómo darte un hogar que no sea el de mi dinero. No sé cómo darte un amor que no sea el de mi culpa. Pero, te prometo esto. Voy a aprender. Voy a sentarme contigo en la oscuridad. Voy a cantarte canciones que no sé. Voy a leerte historias que no entiendo. Voy a besarte en la frente, cada mañana. Y cada noche. Voy a decirte, te amo. No porque te necesite. No porque te quiera. Sino porque tú me hiciste ver. Me hiciste ver que el amor no se mide en hijos. Se mide en quien te conviertes, cuando pierdes a quien más amas. Una lágrima cayó sobre la mejilla de Mateo. Pequeña. Caliente. Como un beso. Y entonces, algo sucedió. El monitor parpadeó. Como si algo dentro de él hubiera reaccionado. Y luego, el corazón de Mateo se aceleró. Sutilmente. Pero con claridad. Lucas lo sintió. Lo sintió en su pecho. En su alma. En su sangre. ¿Lo sentiste? Susurró, con la voz quebrada. ¿Lo sentiste, pequeño? ¿Te gustó que te hablara? El monitor siguió latiendo. Más fuerte. Más claro. Como si fuera una respuesta. Y entonces, Mateo abrió los ojos. No por completo. Solo un poco. Como si estuviera entre dos mundos. Como si estuviera soñando. Pero, miró. Miró a Lucas. No con miedo. No con curiosidad. Con una paz, que solo el amor puede dar. Y en ese instante, Lucas supo. No era un milagro. No era un efecto de la medicina. No era un reflejo del cuerpo. Era ella. Era Sofía. En su voz. En su presencia. En su amor. Que había encontrado una forma de seguir hablando. A través de él. A través de su hijo. A través del silencio que nadie más podía oír. Él no lloró. No gritó. No pidió. Solo se inclinó. Y besó la frente de Mateo. Con los ojos cerrados. Con el corazón abierto. Gracias, susurró. Gracias por quedarte. Gracias por escucharme. Y en ese momento, la enfermera entró, con una sonrisa que no podía contener. Señor Méndez, su corazón está estabilizándose. Sobre la temperatura. Su respiración. Todos, está mejorando. Lucas no respondió. Solo miró a su hijo. Y susurró, no lo dejé ir. No lo dejaré ir. Nunca más. Y entonces, Mateo cerró los ojos. Y se durmió. En sus brazos. Pero esta vez, no era el sueño de un bebé que lucha. Era el sueño de un hijo, que por fin, sabía que estaba en casa. Y Lucas, él no se movió. Ni por un segundo. Porque por primera vez en su vida, no estaba buscando un legado. No estaba buscando un nombre. No estaba buscando una redención. Estaba solo. Con su hijo. Y con el amor de una mujer que, aunque ya no estuviera, nunca se había ido. Y en ese silencio, él lo entendió. El amor no muere. Solo, cambia de forma. Y ella había elegido ser el latido. Ser el aliento. Ser la calma. Ser el beso que él no supo dar. Y él había elegido ser el padre. No por ella. No por ellos. Sino, porque ahora, por fin, él sabía cómo amar. Y mientras el sol se ponía, y la luz se volvía dorada, Mateo respiró. Profundo. Como si dijera, estoy aquí, papá. Y tú estás aquí conmigo. Y Lucas, él no respondió. Solo lo abrazó.
Porque a veces, el amor más fuerte, no necesita palabras. Solo necesita ser. Y por primera vez, él lo había hecho. Pero no sabía que en la caja de madera había una última carta. Y que en ella había escrito: cuando él abra los ojos y te mire, no digas, te amo. Idioma, gracias por volver. Porque él no vino por ti. Vino por mí. Y Lucas, él lo supo. Sin leerla. Porque en ese momento, Mateo susurró: mamá. Y Lucas, él no lloró. No gritó. No se desmoronó. Solo apretó a su hijo. Y susurró: sí, pequeño. Ella está aquí. Y yo también. Y en ese instante, la luz del atardecer iluminó el rostro de Mateo. Y por un segundo, pareció sonreír. Como si ella lo hubiera besado. Y Lucas, él supo. Ella nunca se fue. Solo se hizo eterna. Y él ya no tenía miedo. Porque ahora, él tenía a su hijo. Y a su amor. La enfermera entró de nuevo. Señor Méndez, el cardiólogo quiere verlo. ¿Qué pasa? No es malo. Al contrario. Entonces, su corazón está respondiendo. ¿Cómo? ¿Cómo si qué? Como si supiera que lo están amando. Él no entendió. Pero lo sintió. Porque en ese instante, Mateo movió los labios. No con fuerza. No con intención. Solo un leve movimiento. Como si estuviera probando el aire. Como si estuviera buscando una palabra. Y entonces, dijo algo. No fue un grito. No fue un llanto. Fue un susurro. Tan débil, que Lucas creyó que era su imaginación. Mamá. El corazón de Lucas se detuvo. No por miedo. No por sorpresa. Porque él lo había escuchado. Por supuesto. Como si el universo hubiera dejado de respirar solo para que él lo oyera. ¿Qué? Susurró él, con la voz quebrada por la emoción. ¿Qué dijiste? Mateo no respondió. Solo cerró los ojos. Y se durmió otra vez. Pero Lucas, él no podía moverse. No podía hablar. No podía respirar. Solo lo sostuvo más fuerte. Como si el sonido de esa palabra hubiera sido el eco de una promesa cumplida. La enfermera se acercó, con los ojos humedecidos. Eso no es casualidad. Los bebés prematuros no dicen palabras antes de los 6 meses. No sin estímulos. No sin amor. Lucas la miró. Con los ojos llenos de un fuego que no se apagaría nunca más. Ella. ¿Sofía? Sí. ¿Ella le hablaba? Todos los días. ¿Cuánto? 3 veces al día. ¿Y qué le decía? La enfermera bajó la voz. Como si temiera romper el hechizo. Le decía: hola, mi amor. Hoy el sol salió temprano. Te lo traje en la ventana. Te lo puse en la piel. Te lo puse en el aire. Te lo puse en mi voz. Porque tú eres mi luz. Y aunque no me veas, yo estoy aquí. Siempre. Lucas cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, no sintió culpa. No sintió miedo. No sintió soledad. Sintió presencia. ¿Y qué más? Cada noche, antes de dormir, ella le cantaba una canción. No era de moda. No era de la radio. Era una que ella misma compuso. Para él. Para cuando no estuviera. Él la miró. Con los ojos deshechos. ¿Puedes cantármela? La enfermera asintió. Y comenzó. Bajito. Como un susurro que viene de muy lejos. Duerme, mi sol, aunque la noche sea larga. Duerme, mi vida, aunque yo no esté. Porque en cada latido,
en cada suspiro, en cada gota de lluvia, yo te busco. Yo te encuentro. Yo te amo. Y aunque no me veas, yo estoy. Siempre. La canción terminó. El silencio volvió. Pero esta vez, no era vacío. Era sagrado. Y entonces, Mateo volvió a mover los labios. Esta vez, no fue un susurro. Fue una palabra. Clara. Débil. Perfecta. Mamá. Lucas no lloró. No gritó. No se arrodilló. Solo se inclinó. Y apoyó su frente en la frente de su hijo. Y habló, no como padre. No como hombre. Como alma que ha encontrado su otra mitad. No, pequeño. No es ella. No ahora. Un descanso. Larga. Como si el tiempo se detuviera para que él pudiera decir lo que nunca había dicho. Ella está en ti. En cada respiración. En cada latido. En cada vez que abres los ojos. En cada vez que te duermes y sonríes sin saber por qué. Ella no se fue. Ella se convirtió en ti. Y entonces, Mateo abrió los ojos. No por sorpresa. No por miedo. Porque lo estaba mirando. Por primera vez, con reconocimiento. No con la mirada de un bebé que no entiende. Con la mirada de un hijo, quien sabe. Lucas sintió que el mundo se deshacía. No por dolor. Por amor. ¿Me ves? Susurró. Mateo no respondió con palabras. Pero sus ojos no se movieron. No se apartaron. Se quedaron fijos en los de él. Y entonces, una pequeña mano, tan frágil, tan tierna, se levantó. Despacio. Como si fuera un rayo de sol que buscaba el abrazo del cielo. Y tocó la mejilla de Lucas. Con la punta de los dedos. Como un beso. Y entonces, Mateo sonrió. No una sonrisa de sueño. No una sonrisa de reflejo. Una sonrisa de conexión. De reconocimiento. De amor. Lucas no pudo contenerlo. Se derrumbó. Y lloró. No por ella. No por él. Por el hecho de que el amor no muere. Solo se viste de piel. Se viste de latidos. Se viste de silencios que hablan. Te vi, dijo, con la voz rota por la emoción. Te vi, hijo. Y te amo. No por lo que hiciste. No por lo que eres. Sino, porque eres tú. Y porque tú me hiciste volver a ser humano. La enfermera salió. Dejó la puerta entreabierta. Y dejó el silencio. Como un regalo. Y allí, en la penumbra de la habitación, Lucas se quedó. Con su hijo en los brazos. Con el alma en la palma de su mano. Con el eco de una voz que no se fue, solo se hizo más fuerte. Y entonces, Mateo volvió a mover los labios. No dijo, mamá. No dijo, papá. Dijo algo que nadie esperaba. Algo que solo un niño que ha sido amado desde el más allá, podría decir. Vuelve. Lucas lo miró. Con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué? Vuelve, repitió Mateo, con una voz que no era suya, sino de ella. Y entonces, Lucas entendió. No era un error. No era un sueño. No era una alucinación. Era ella. Era Sofía. Hablando a través de su hijo. Diciéndole, no me busques en el pasado. No me busques en el dolor. No me busques en el silencio. Vuelve a la vida. Vuelve a amar. Vuelve a ser. Él no respondió con palabras. Respondió con un beso. En la frente. Profundo. Como si fuera la primera vez
y la última. Vuelvo, susurró. Vuelvo por ti. Vuelvo por ella. Vuelvo, por nosotros. Y en ese instante, la luz del atardecer se volvió dorada. Y la ventana se abrió. Sin viento. Sin nadie. Pero una hoja de papel, pequeña, blanca, entró por la rendija. Y cayó sobre el pecho de Mateo. Lucas la tomó. Era una hoja del cuaderno. La última. La que nunca había leído. Y en ella, había una sola frase. Escrita con lágrimas. Con amor. Con despedida. Cuando él te mire, y te diga, vuelve, no llores. No te asustes. No te alejes. Porque no es él quien habla. Es yo. Y ahora, ya no necesito estar en el cuerpo. Solo, en tu corazón. Lucas la apretó contra su pecho. Y besó la frente de Mateo. Te oí, amor mío. Te oí. Y, yo también vuelvo. Y entonces, Mateo cerró los ojos. Y sonrió. Y Lucas, él no se movió. Porque por primera vez en su vida, no estaba buscando una redención. No estaba buscando un legado. No estaba buscando un nombre. Estaba viviendo. Con su hijo. Con su amor. Con su alma. Y ella no estaba lejos. Estaba en cada latido. En cada respiración. En cada silencio que ahora, él sabía cómo llenar. Y en ese momento, la máquina de monitor emitió un pitido. Regular. Fuerte. Como si dijera, está bien. Todo está bien. Y Lucas, él no dijo nada. Solo susurró, gracias, Sofía. Gracias por no dejarme solo. Y en el aire, como un susurro, como un eco, como un beso que no se puede ver, él sintió su respuesta. Y sabía. Ella nunca se fue. Solo, se hizo eterna. Y él ya no tenía miedo. Porque ahora, él no era solo un padre. Era un hombre que había aprendido a amar sin condiciones. Y eso era el verdadero legado. No de un magnate. No de un hombre que tenía todo. Sino de un hombre que, por fin, tenía lo único que importaba. El amor. Que no muere. Solo, cambia de forma. Y ella había elegido ser el latido. Y él había elegido ser su voz. Y juntos, ellos, eran el milagro. Y en la habitación, Mateo respiró. Profundo. Como si dijera, estoy aquí, papá. Y tú estás aquí conmigo. Y Lucas, él no respondió. Solo lo abrazó. Porque a veces, Lucas no se movió. No quería. No podía. No tenía derecho a soltarlo. Porque cada respiración de su hijo era un eco de ella. Cada leve movimiento de sus dedos, un susurro de su nombre. Cada latido, un recordatorio de que el amor no muere. Solo, se viste de piel. La enfermera entró de nuevo, con una taza de té humeante en la mano. No dijo nada. Solo lo dejó sobre la mesa. Y se quedó en la puerta. Observando. Como una guardiana de milagros. ¿Cómo está?, preguntó, por fin, con voz de hilo. Mejor, respondió Lucas, sin mover los ojos de su hijo. Muy mejor. Pero, no es por los monitores. No es por los medicamentos. Es, porque él me miró. La enfermera asintió. Como si ya lo supiera. Sofía, no solo le hablaba. Cada noche, antes de dormir, le cantaba esa canción, y luego, le decía una cosa. Una sola frase. Siempre la misma. Nunca la cambió. Lucas la miró. Con los ojos llenos de una pregunta que no necesitaba ser formulada. ¿Qué era? La enfermera bajó la voz. Como si temiera que el aire la escuchara.
decía, mi amor, no importa cuánto tiempo pase, no importa dónde esté, siempre te encontraré. No con los ojos. No con las manos. Con el corazón que ya llevas dentro. Lucas cerró los ojos. Y sintió que su pecho se abría. Como si alguien hubiera roto una puerta que él mismo había sellado con orgullo, con dinero, con silencio. ¿Y qué pasó cuando él dijo, vuelve? ¿Qué significa? La enfermera se acercó. Y puso una mano sobre su hombro. No con compasión. Con certeza. Significa que ella ya no está en el cuerpo. Pero, él la siente. Y cuando un bebé prematuro, herido, perdido, dice una palabra que no aprendió, que no escuchó en la vida, esa palabra no viene de la mente. Viene del alma. Y él la oyó. Porque ella no se fue. Se quedó. Dentro de él. Lucas no respondió. Solo levantó la mano. Y tocó la mejilla de Mateo. Su piel era suave. Fría. Viva. ¿Y si él no me mira mañana, y si se olvida? La enfermera sonrió. Una sonrisa triste. Pero profunda. Entonces, tú le volverás a cantar. Le volverás a hablar. Le volverás a decir, estoy aquí. Porque no es él quien necesita recordar. Es tú quien necesita recordar que el amor no se mide por la memoria. Se mide por la presencia. Y entonces, Mateo se movió. No con fuerza. No con ruido. Solo, abrió los ojos. Y miró a Lucas. No como antes. No con curiosidad. No con confusión. Con reconocimiento. Con una paz que no era de este mundo. Y entonces, dijo algo. No fue, mamá. No fue, papá. No fue, vuelve. Fue una palabra que, de la luna, se volvió dorada. Como si el cielo estuviera sonriendo. Porque por primera vez, el hombre que buscaba un heredero, había encontrado su alma. Y ella no se fue. Solo, se hizo eterna. Y él ya no tenía miedo. Porque ahora, él sabía. El amor no se mide en hijos. Se mide en quien te conviertes, cuando los pierdes. Y él se había convertido. En un padre. En un hombre. En un amor. Y ella estaba allí. Siempre. Con cada latido. Con cada palabra. Con cada silencio que ahora, él sabía cómo llenar. Y en ese momento, los tres, respiraban juntos. Como si fueran uno. Como si nunca hubieran estado separados. Y Lucas, él no dijo nada. Solo los abrazó. Con esos ojos. Con esa mirada. Como si supiera. Como si recordara. Lucas no se atrevía a respirar. No por miedo. Por reverencia. La enfermera había salido. La puerta estaba entreabierta. El hospital dormía. Pero allí, en esa habitación, el tiempo no existía. Y entonces, la pequeña Sofía, la tercera, abrió la boca. No gritó. No lloró. No susurró. Solo, dijo una palabra. Una sola. Y era la palabra que nadie esperaba. Mamá. Lucas se congeló. No por sorpresa. Porque ya había escuchado esa palabra antes. En la voz de Mateo. En el silencio del cuaderno. En el latido de una madre que no se fue. Pero esta vez. No, fue un eco. No era un sueño. Era una voz. Real. Clara. De un bebé de apenas 2 semanas. Que no había oído una sola vez en su vida la voz de su madre. Él miró a Mateo. Mateo no se movió. Pero sus ojos se abrieron un poco. Como si también la hubiera escuchado. Y entonces,
Mateo levantó la mano. Despacio. Como si fuera un pétalo que busca la luz. Y la posó sobre la mejilla de su hermana. ¿Tú también la recuerdas?, susurró Lucas, con la voz rota por el peso de lo que no podía nombrar. La pequeña Sofía no respondió. Solo lo miró. Y entonces, movió los labios. Y dijo, «Papá». Lucas sintió que el suelo se desgarraba bajo él. No por dolor. Por amor. ¿Cómo? ¿Cómo sabes? No, no la conociste. No la viste. No la oíste. ¿Cómo sabes quién es? La pequeña Sofía no respondió. Solo levantó la mano. Y la posó sobre su propio pecho. Luego, la movió. Despacio. Hacia arriba. Hacia su frente. Como si estuviera señalando algo invisible. Algo que solo ella podía ver. Y entonces, hizo algo que nadie en el mundo había hecho jamás. Cerró los ojos. Y sonrió. No con los labios. Con los ojos. Con el alma. Y en ese instante, Lucas entendió. No era memoria. No era instinto. No era genética. Era transmisión. Era el amor de una madre que no se fue. Que no se desvaneció. Que se convirtió en aire. En latido. En silencio. En nombre. En mirada. Y ahora, ella estaba en ellos. No como un recuerdo. Como un eco. Como una presencia. Como una herencia. Y entonces, Mateo, en sus brazos, susurró, ella, aquí. Lucas lo miró. Con los ojos llenos de lágrimas que no caían. Porque ya no eran lágrimas. Eran oraciones. ¿Cómo lo sabes? Mateo no respondió con palabras. Sino con una acción. Con una mano. Con una señal. Levantó el dedo índice. Y lo puso sobre el pecho de Lucas. Luego, lo movió hacia arriba. Hacia su frente. Hacia el mismo lugar donde la pequeña Sofía había tocado. Y dijo, allí. Lucas respiró hondo. Y por primera vez en su vida, no buscó explicaciones. No buscó científicos. No buscó razones. Solo, creyó. Porque el amor no necesita pruebas. Necesita testigos. Y ellos eran sus testigos. Entonces, la pequeña Sofía volvió a abrir los ojos. Y esta vez, no lo miró a él. Miró hacia la ventana. Y sonrió. Lucas se giró. Fuera, la luna estaba llena. Clara. Brillante. Como si alguien hubiera encendido una vela en el cielo. Y entonces, una ráfaga de viento entró. Sin abrir la ventana. Sin mover las cortinas. Sino, como si algo hubiera pasado. Una hoja de papel. Pequeña. Blanca. Con una sola palabra escrita en tinta azul, como si fuera un susurro del viento, siempre. Cayó sobre la cuna de Sofía. Lucas la tomó. Con las manos temblando. Y la miró. ¿Qué significa? No hubo respuesta. Solo el silencio. Y los tres bebés. Dormidos. Abrazados. Por un amor que no se mide en segundos. Sino en eternidades. Y entonces, Mateo, en sus brazos, dijo, ella nos dijo que no te vayas. Lucas lo miró. Con los ojos deshechos. ¿Qué más te dijo? Mateo cerró los ojos. Y habló, como si estuviera recordando un cuento que le contaron antes de nacer. Dijo, que cuando te sientas solo, mira a tu hijo. Y verás su mirada. Dijo, que cuando te sientas culpable, mira a tu hija. Y verás su sonrisa. Dijo, que cuando te sientas perdido, mira a tu otra hija. Y verás, que ella, ya te encontró.
Lucas sintió que su pecho se deshacía. No por dolor. Por gracia. ¿Y qué más? Mateo abrió los ojos. Y lo miró. Con una paz que no era de este mundo. Dijo, que tú no eres un fracaso. Eres un hombre que aprendió a amar demasiado tarde. Pero, aprendió. Y entonces, la pequeña Sofía volvió a mover la mano. Y esta vez, la posó sobre el corazón de Lucas. Como si estuviera escuchando. Como si estuviera diciendo, estoy aquí. Y tú, también estás. Y entonces, Lucas rompió. No en gritos. No en llantos. En un silencio tan profundo, que el mundo entero lo escuchó. Se arrodilló. Con los bebés en sus brazos. Con la hoja de papel en la mano. Con el corazón destrozado y reconstruido. Y dijo, gracias. Gracias por no dejarme solo. Gracias por no rendirte. Gracias por amarme, aunque yo no supiera amarte. Y entonces, la pequeña Sofía cerró los ojos. Y murmuró, tan suave, que apenas era un susurro de aire, te amo, papá. Y Mateo repitió, te amo, papá. Y Lucas, él no respondió con palabras. Respondió con un beso. En la frente de cada uno. Profundo. Como si cada beso fuera una promesa. Yo también. Te amo. A los tres. A usted. Sofía. A usted. Mateo. Y a ti, mi pequeña Sofía. Y en ese instante, la hoja de papel que tenía en la mano, empezó a brillar. No con luz. No con fuego. Con calor. Como si algo la hubiera tocado. Y entonces, una voz. No de la enfermera. No del médico. No de nadie. Una voz que venía desde dentro. De su corazón. De su alma. De su memoria. De ella. Y era su voz. No necesitas decirlo, Lucas. Ya lo sabes. Y ellos lo saben. Porque el amor no se dice. Se siente. Se vive. Se transmite. Y ahora, tú lo estás viviendo. Por ellos. Por mí. Por ti. Lucas no lloró. No gritó. No pidió perdón. Solo, los abrazó más fuerte. Y susurró, no los dejaré ir. Nunca más. Y entonces, la luz de la luna se volvió más fuerte. Y la hoja de papel se deshizo. En polvo dorado. Que flotó en el aire. Como si fuera un beso. Y cayó sobre los tres bebés. Como una bendición. Como un abrazo. Como un te amo que no necesitaba palabras. Y Lucas, él no se movió. Porque por primera vez en su vida, no estaba buscando un legado. No estaba buscando un nombre. No estaba buscando un heredero. Estaba viviendo. Con sus hijos. Con su amor. Con su alma. Y ella no estaba lejos. Estaba en cada respiración. En cada sonrisa. En cada papá que sus hijos decían, sin saber que era ella quien los enseñó. Y en ese momento, la enfermera entró de nuevo. Con una taza de té. Con una sonrisa. Con los ojos llenos de lágrimas. Señor Méndez. Él sabe. Sofía, antes de irse, me dijo algo. Me dijo, cuando él los abrace, y ellos lo llamen, cuando la hoja caiga, y la luna brille, entonces, él ya no será un hombre que perdió a su esposa. Será un hombre que recibió un milagro. Lucas la miró. Y sonrió. Por primera vez en su vida, sonrió. No por el éxito. No por el dinero. No por el poder. Porque, por fin, él tenía lo único que importaba. El amor. Que no muere. Solo,
cambia de forma. Y ella había elegido ser el latido. Y él había elegido ser su voz. Y juntos, ellos, eran el milagro. Y en la habitación, los tres bebés, respiraban juntos. Como si fueran uno. Como si nunca hubieran estado separados. Y Lucas, él no dijo nada. Solo los abrazó. Porque a veces, el amor más fuerte, no necesita palabras. Solo necesita ser. Y él estaba. Por fin. De los tres bebés que respiraban juntos, como si sus almas hubieran tejido una red invisible de amor, tan fuerte que hasta el aire parecía reverberar. Lucas no se movió. No quería. No podía. Porque si se movía, si respiraba demasiado fuerte, si soltaba el aliento, temía que todo se desvaneciera. Como el polvo dorado de la hoja. Como el susurro de su nombre. Como el eco de su voz. Pero entonces, la pequeña Sofía, la tercera, volvió a moverse. No fue un espasmo. No fue un reflejo. Fue una intención. Levantó la mano. Despacio. Con una precisión que no tenía sentido. Y la posó sobre el pecho de Mateo. Luego, la deslizó hacia abajo. Hasta su vientre. Y la mantuvo allí. Como si estuviera escuchando algo. Lucas no respiró. ¿Qué haces?, susurró, sin moverse. La niña no respondió. Solo cerró los ojos. Y por primera vez, esquina. No una canción. No una melodía. Una palabra. Repetido. Como un mantra. Como una oración. Mamá, mamá, mamá. No con voz fuerte. No con llanto. Con una voz tan suave, que parecía venir de otro tiempo. De otro cuerpo. De otra vida. Y entonces, Mateo, en sus brazos, abrió los ojos. Y repitió: mamá. Y entonces, la pequeña Sofía, soltó la mano de Mateo. Y la extendió, hacia Lucas. Como si lo llamara. Como si lo necesitara. Él se inclinó. Con los ojos llenos de lágrimas que no caían. Porque ya no eran lágrimas. Eran oraciones. ¿Qué quieres? La niña no respondió con palabras. Sino con una acción. Movió la cabeza. Despacio. Hacia la ventana. Hacia el lugar donde la hoja había desaparecido. Hacia el sitio donde ella había estado. Y entonces, dijo: quiero que lo veas. Lucas no entendió. ¿Qué debo ver? La niña no respondió. Solo cerró los ojos. Y se durmió. Pero Lucas, él no se movió. Porque en ese instante, algo cambió. La luz de la luna, no se movió. Pero se dobló. Como si el aire se hubiera convertido en cristal. Como si el tiempo se hubiera detenido para que él viera. Y entonces, vio. No con los ojos. Con el alma. Allí, en el borde de la ventana, no había nada. Pero, había una sombra. No oscura. No amenazante. Afable. Transparente. Como una nube de luz. Y en ella, había una mujer. Con el cabello corto. Con los ojos claros. Con una sonrisa que no necesitaba labios. Con los brazos abiertos. Como si estuviera abrazando a los tres bebés. Como si estuviera abrazando a Lucas. Y entonces, ella habló. No con voz. Con pensamiento. Con el silencio más puro que él había escuchado en su vida. No me busques en el pasado, Lucas. No me busques en el dolor. No me busques en el silencio. Buscarme, es mirarlos. Es escucharlos. Es amarlos, como yo los amé. Porque yo no soy la que se fue. Yo soy la que se quedó. En cada respiración de Mateo. En cada sonrisa de Sofía. En cada latido que no se detuvo.
En cada, papá, que ellos dicen, sin saber que yo los enseñé. Yo no los abandoné. Los dejé, para que tú los encontraras. No como herederos. No como legado. Como hijos. Como el amor. Como regalo. Como milagro. Y tú ya los encontraste. ¿Por qué? Tú ya los amas. Lucas cayó de rodillas. No por debilidad. Por rendición. Por gratitud. No lloró. No gritó. No pidió perdón. Solo, susurró, te vi. La sombra no se movió. No desapareció. Solo, sonrió.